Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy lunes por la noche. En esta segunda, junto a Javier Cepeda y Diego Marroquín, vamos a tratar este tema, un tema que, como lo decía previo al corte, pues es de preocupación. La inversión extranjera directa ha venido hacia la baja, pero si a eso sumamos los números que nos da la inversión, la formación de capital fijo en Guatemala, también se han venido deteriorando estos indicadores. Con ellos vamos a tratar el tema de la inversión, por qué no hay más inversión, por qué no está llegando inversión extranjera al país. Así que a ambos le doy la bienvenida, Javier Cepeda, Diego Marroquín. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Iniciamos con el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Cepeda. Bueno, ya hemos hecho la introducción. ¿Qué está pasando en el ámbito de la inversión, de la formación de capital fijo? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que evidentemente la situación del COVID ha venido a ser un poco más dramática algunos antecedentes que veníamos pasando con anterioridad. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes, o los retos más grandes que tenemos como país es el fortalecimiento de la certeza jurídica. Es uno de los 7 ejes que Cámara de Industria ha venido compartiendo durante los últimos años. No es de nada nuevo el hecho de la falta de certeza jurídica en el país, algunas decisiones politizadas de la Corte de Constitucionalidad, lo cual hace falta mucho de recuperar la confianza de los inversionistas, porque lamentablemente el largo plazo en Guatemala, con suerte, es de 4 años, donde cambian las reglas del juego muy rápidamente, y eso, más ciertas decisiones politizadas, definitivamente no contribuyen a este ambiente de generación de visión de largo plazo y de certeza jurídica. Evidentemente, el caso del COVID viene a ser parte de lo que también impacta en la atracción de inversión, pero pues, si lo vemos de una manera, digamos, optimista, por decirlo así, según algunos expertos, indican que la recuperación de Guatemala puede ser de los países que puedan recuperarse de una forma más rápida de esta situación, lo cual también tenemos que verlo como una oportunidad si todos cumplimos con nuestras partes, si todos también ponemos de nuestra parte, y también si asumimos esta reactivación o esta reapertura de manera ordenada, de manera gradual, y asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos y no dejándole toda la responsabilidad a entes o a factores externos. Muchas gracias, Javier. Licenciado Marroquín, ¿cómo analizan ustedes desde el sector privado, específicamente CACIF, estas posibilidades de inversiones que se están dando? La geopolítica mundial está cambiando, es un tema de alianzas, una posible, bueno, que ya empezó para muchos, guerra fría con China y demás. Guatemala, como bien indica Javier, tenemos un sistema institucional muy débil que ha alejado a estas inversiones extranjeras. ¿Qué podemos hacer en este momento? Bueno, Carmina, buenas noches. Para empezar, quisiéramos mencionar que el problema que estamos teniendo lo estamos viendo en una generación, es decir, es el símil a una Segunda Guerra Mundial que nosotros estamos viviendo hoy en día. Yo quisiera detenerme brevemente en mencionar cifras que nos deben tomar conciencia, nos deben hacer conciencia de la gravedad del problema que estamos teniendo. Para empezar, existen casi 150,000 empleos formales al día de hoy suspendidos en el Fondo de Protección del Empleo, los cuales están recibiendo menos de salario mínimo, 2,275 quetzales aproximadamente. Son 150,000 personas. 150,000 personas que el día de mañana, cuando este programa termine, si no existe una verdadera reactivación económica, ¿qué harán 150,000 trabajos directos y hogares de Guatemala, sin mencionar los indirectos? Tercero, un tema que nos llama mucho la atención, el Ministerio de Salud ya informó que casi 35,000 niños no han sido vacunados en lo que va del año. Ahí tenemos una crisis seria con los infantes. Luego, en Guatemala existen 250,000 ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Expertos estiman que con la pandemia ese número crecerá a números muchísimo más grandes. Tercero, el PNUD dijo ya que por primera vez desde que se mide el índice de desarrollo humano, gracias a la pandemia, retrocederemos a nivel mundial. Y un dato que acaba de publicarse el día de hoy me llamó mucho la atención,
por Naciones Unidas también menciona que derivado de la pandemia habrán casi 10.000 muertes mensuales en niños alrededor del mundo y casi 500.000 niños sufrirán de desnutrición aguda a nivel mundial. Estos números nos tienen que alarmar y darnos un contexto claro del problema que tenemos. Habiendo dicho eso, como CACIF, en la Comisión Internacional, validado por varias cámaras empresariales, mejor dicho, en consenso con ellas, se trabajó un documento que se llama Reactivación Económica de Comercio Exterior. Básicamente se hablan 8 temas, los enumeraré rápidamente y podemos ir abordando en cada uno de ellos. Primero, agilizar la cadena de suministros de la industria médica. Somos un hub que podemos crear industria de manufactura médica. Segundo, hablar y tener propuestas para el gobierno de Estados Unidos como principal socio comercial, mencionando rápido América Crece, los fondos de la Agencia de Desarrollo UFTC, analizar las cadenas de producción de empresas de Estados Unidos que estén buscando nuevos mercados para instalarse. Guatemala, por la cercanía, puede ser un lugar perfecto. Crear una comisión de reactivación económica en alianza público-privada con el gobierno de Guatemala, hacer ruedas de negocios, lo mencionaba muy bien Hugo Maúl antes, eliminar la tramitología. Colombia tiene una ley que se llama la famosa ley antitrámites, la cual puede ser muy positiva para Guatemala. Ya está la iniciativa dentro del Congreso de la República, en la Comisión de Economía, habrá que ver cómo avanza. Reformas legislativas claves, como bien mencionó Javier, la falta de institucionalidad, y también Carmina lo mencionó previo, es grande en este país, también lo mencionó Hugo, la regularización del convenio 175 es una tarea pendiente y muy importante para Guatemala, ley de infraestructura vial, reglamento 169 de la OIT que ha hecho precedentes nefastos en nuestro país, un plan de reactivación de remesas, combatir el contrabando, ahí Javier es mucho más experto, y apoyar a la figura de los consejos comerciales de las embajadas guatemaltecas para que junto al sector privado podamos dinamizar nuestra economía. Javier Cepeda, cuando uno escucha a Diego Marroquín de CACIF, pues este último documento que acaba de comentar o que nos acaba de exponer, le apuestan al comercio exterior. Sin embargo, estamos viendo que la industria, hay un proceso de desindustrialización, cuando la tendencia hoy es al revés. Tenemos que mejorar la industrialización de nuestros países. Uno de los efectos que la pandemia, esto sí a nivel mundial, no solo en la epidemia a nivel nacional, mostró que la hiperglobalización en la que estábamos involucrados topó y ha mostrado su lado más feo. Desde el ámbito estrictamente industrial, Javier Cepeda, que es que tenemos que empezar otra vez como país a tener más industria, más producción nacional, más productividad, ¿qué debemos hacer? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de países que han pasado del subdesarrollo al desarrollo han pasado por procesos de industrialización, a excepción de países como tal vez como el Vaticano, Mónaco y algunos de estos países muy particulares. Los demás han pasado por procesos de industrialización. Entonces es una ruta que tenemos que seguir. De hecho, ya tenemos una política industrial aprobada ya desde hace algunos años que ha costado implementarla y que nosotros estamos poniendo nuevamente sobre la mesa para realmente implementarla como uno de los caminos para sacar a Guatemala adelante del subdesarrollo. Otro de los temas que tenemos que hacer dentro de esto es descentralizar también la industria en el país. Hay áreas en el interior del país, las famosas también zonas económicas especiales que se hablan para poder desarrollarlas. Cerca de la frontera con México podríamos poner algún centro industrial de autopartes para ser proveedor de autopartes a la industria automotriz de México, por poner algunos ejemplos. Pero sí es importante entender que la necesidad de poder crear un plan, una política de industrialización a nivel nacional. Y bueno, otro de los temas que mencionaba también Diego, que es algo que nos afecta mucho, y es la competencia leal más grande que tiene no solo el sector industrial, sino que el sector empresarial como tal, es el contrabando. El contrabando es una lucha que tenemos que también tomar todos los guatemaltecos y entender que no es algo que solo afecta a la economía de Guatemala y por lo tanto, si uno consume productos de contrabando, comercializa productos de contrabando, tampoco puede estar exigiendo inversión en infraestructura, en alimentación, en seguridad, en salud, porque
porque le está quitando los recursos al Estado. Por otro lado, también el Estado tiene que ser mucho más eficiente en su inversión, en dejar de estar gastando tanto en operación y darle más al sentido de la inversión. Pero el contrabando, como les digo, no solo afecta a la economía, también pone en riesgo la seguridad y la salud de los guatemaltecos. Y en estos momentos del coronavirus es realmente el contrabando una amenaza muy grande, porque la gente que trasiega productos de contrabando y que comercializa productos de contrabando también son personas que pueden contagiar a los habitantes. Eso es parte de las dinámicas que tenemos que ir superando, y esperamos que este esfuerzo de reactivación y de reapertura precisamente nos lleve a enfocarnos en construir un país cada día más industrializado. Licenciado Marroquín, de las cosas que nos enumeró, creo que muchas de estas son muy importantes, pero no las veo tanto a nivel de emergencia para dar una solución inmediata al problema que estamos viviendo. No vemos una propuesta de políticas agresivas como rebaja de impuestos, la de la tramitología definitivamente sí, pero para que realmente quieran venir capitales en este país, estamos compitiendo en este momento más que nunca contra el resto de países. Necesitamos políticas de emergencia. No hay nada que ustedes nos puedan sugerir que de verdad nos ayude para que el gobierno pueda tomar estas decisiones, porque obviamente no solo son del sector. El sector puede tener buena voluntad, pero se necesita que el gobierno haga su trabajo. Bueno, para empezar, lo mencioné, el convenio 175 de la OIT, ya ratificado por Guatemala, necesita una regularización, y con eso se estima que podemos generar muchísimas plazas de trabajo de jóvenes, de amas de casa, etcétera, que ayudarían a que Guatemala fuera más atractivo. También mencioné el convenio 169 de la OIT, que hoy en día ha generado, como bien mencionó Javier al inicio, una falta de certeza jurídica en el país para atraer inversiones. No está claro qué, cómo y cuál es el alcance del mismo. Justo Juan José Ríos, antes de iniciar la etapa de análisis, mencionó que el día de hoy el Congreso se reunió con esta Comisión Extraordinaria Económica, con presidentes e integrantes de distintas comisiones de trabajo de Guatemala, del Congreso de la República, que allí se mencionaron la ley de leasing, la ley de infraestructura vial, que es importantísima para el país. Se ha demostrado que la infraestructura puede generar cientos de miles de trabajos directos y cientos de miles más indirectos en momentos de crisis como esta para reactivar la economía. Es decir, las propuestas están, vemos con buenos ojos la noticia de hoy, como digo, que ya el Congreso las esté discutiendo, y al final del día, como usted bien dijo, Carmina, nosotros podemos proponer, pero la voluntad política viene desde el Congreso, pasando por el Ministerio de Economía y el presidente, que puede liderar oportunamente este esfuerzo nacional que, como dije al inicio, nos compete a todos, y en el bien de todos está que todos salgamos adelante. Quisiera, Diego Marroquín, enfocarme en un tema, ya lo anticipaba Carmina. Hay un rechazo creciente a tener cierto tipo de relaciones con China continental. Sabemos de que hay decenas de barcos cargados con mercancías que no pueden atracar ni desembarcar mercancías. Hay programas muy agresivos de ciertos países. Japón la semana pasada puso a disposición 582 billones de yenes para sacar de China 87 empresas japonesas, y tanto Biden como Trump, viéndolo en el ámbito americano, tienen la misma política de romper la toyotización y romper esa hiperglobalización. ¿Qué puede hacer Guatemala? ¿Qué hace Guatemala? ¿Qué hará CACIF precisamente para aprovechar la necesidad de regresar mucha inversión, por lo menos al continente centroamericano, a Guatemala, que es lo que más nos interesa? Gracias, Mariano. Primero, como mencioné, los fondos del USDC, que es la Agencia de Cooperación, antes OPIC, ya habló de 1,000 millones en ayuda para proyectos estratégicos en Guatemala. También mencionó recientemente cientos de millones más. Como parte de buenas noticias y respondiendo concretamente a la pregunta, la semana pasada CACIF firmó un convenio bilateral como Cámara Empresarial con nuestra contraparte de Israel para promover la inversión extranjera directa de Israel en el país. Participaron alrededor de 70 empresas y empresarios en dicha reunión, en dicho acuerdo, y son pequeños pasos, pero a la vez muy importantes, que ya estamos tomando como CACIF con nuestras, digamos,
cámaras empresariales a nivel internacional, y el ejemplo que les menciono, Israel, es algo que primero nos llena de mucha satisfacción, que nos estén viendo como una contraparte seria. Segundo, que estamos atrayendo inversión extranjera directa y que lo estamos haciendo en la peor crisis económica que ha vivido el planeta en las últimas décadas. Así que son pequeños pasos que ya estamos empezando a dar, Mariana. Licenciado Cepeda, usted mencionaba específicamente el tema de las zonas económicas exclusivas y yo creo que aquí hay un punto muy importante porque cuando el gobierno no estaba en campaña, dentro de su plan de reactivación económica que ellos mencionaban, inclusive antes, era un tema como un caballito de batalla de las presentaciones que el presidente Giammattei y su equipo hacían. Me llama fuertemente la atención que ahora, que es uno de los temas que debería de tener más auge para poder atraer esta inversión, no se está hablando de ello. ¿Cuál es su impresión? Creo que es porque han estado enfocados o hemos estado enfocados en el tema de la crisis del COVID. Tengo información que a través de inclusive de instituciones como SOLIC sí se están promoviendo el desarrollo de este tipo de nuevas zonas francas y nuevas zonas de desarrollo económico especial, precisamente en el marco de esta ampliación de las zonas francas. Entonces yo creo que tal vez puede ser algo derivado de la coyuntura que estamos viviendo. Definitivamente el gobierno actual, que estaba recién entrando cuando entró el COVID, pues se le desarmó el andamiaje, pero esperaríamos que estas sean de las acciones que ayer cabalmente el ministro de Economía, Tony Malouf, mencionó en la conferencia de prensa, que ya se están tomando acciones y rumbo de planificación para la reactivación económica, más allá que solo la reapertura, y creemos que esa es un área de oportunidad que como país tenemos y debemos saber aprovechar, junto con algunos otros elementos, pero estos desarrollos también son algunos de los aspectos que pueden incrementar los niveles de atracción de inversión, que este año, por lo que tenemos los datos en la mano, escasamente va por los 281 millones de dólares versus los 998 que estaban el año pasado, que ya es una cifra muy baja porque había caído después de unos años que tuvimos, digamos que una recuperación en cuanto a niveles de atracción de inversión, pero todavía nos falta muchísimo para poder recuperarnos. Creo que la visión de largo plazo que trascienda gobiernos es fundamental precisamente para ver todos estos planes cristalizados y que nos hagan llegar a los niveles de crecimiento económico, de generación de empleo formal y por lo tanto una manera para generar un combate a la pobreza de la migración. Javier Cepeda, aprovechando que usted ya introdujo la conferencia y el sistema de alertas sanitarias, desde el sector industrial, ¿qué opinión le merece la publicación y el inicio de la utilización del sistema de alertas sanitarias, Javier? Bueno, en términos generales, yo quisiera tal vez hablar primero de lo macro, de la decisión de iniciar el proceso de reapertura en el país. Nosotros en Cámara de Industria lo vemos como una decisión acertada, empezar esta reapertura de manera gradual y ordenada. Es importante hacer ese balance entre la parte de salud y la parte económica de las familias guatemaltecas, porque de lo contrario, pues íbamos a tener probablemente una problemática mucho más complicada. Sin embargo, el gran reto que nos queda es que todos los guatemaltecos asumamos con responsabilidad y seriedad este proceso de reapertura, enfocándonos particularmente y empezando por las medidas más básicas que son lavarse las manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, y luego en nuestros distintos ambientes de trabajo o donde nos desarrollemos, aplicar los protocolos o las vías que deben de ser, no solo porque la ley lo obliga, sino porque como seres humanos tenemos que entender que si nos cuidamos a los demás y evitamos que este fenómeno se propague. En cuanto al sistema de semáforo y a los distintos sectores que están puestos en las distintas vías, lo que creo que es importante es que tenemos que entender que estamos haciendo una reapertura no para volver al mes de febrero o antes de que se declarara el estado de calamidad a mediados del mes de marzo. Tenemos que tener claros que no vamos a regresar a ese estado normal, sino que vamos a empezar un proceso de transición que probablemente nos dure un año y medio, 2 años, y primero Dios volvamos a la normalidad en que estábamos. Pero para eso tenemos que empezar este proceso, tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que educar a la gente, tenemos que educar a nuestros colaboradores, a nuestras comunidades, para entender que no solo es una responsabilidad del gobierno, sino que es una responsabilidad compartida
de los distintos sectores y de la población en general para que podamos salir adelante y no tengamos que retroceder a situaciones probablemente más complicadas que las teníamos el mismo día de ayer. Licenciado Marroquín, nos estamos acercando al final y quisiera pues que nos dejara sus conclusiones y con una última pregunta. Si usted tuviera que escoger una medida económica para reactivar la economía en este momento, que usted apostaría todo en ella, ¿cuál sería? Primero, como dijo Javier, la certeza jurídica en todo su ámbito es importante. Convenios 175 de la OIT, 169, tramitología, es decir, hay una base estructural que con certeza jurídica este país puede salir adelante acá y en cualquier parte del mundo. Conclusiones para ir terminando. Primero, vemos, como dijo Javier, con buenos ojos el inicio de la desescalada económica. La responsabilidad de cada uno de nosotros es importantísimo. A mí me gustó mucho la intervención del doctor Luna cuando menciona a los policías sanitarios. Yo también, si el doctor Luna nos sigue viendo, yo me considero uno y a cada persona que puedo le digo, si tú te cuidas, me ayudas a cuidarme a mí también. Es decir, la responsabilidad individual ahora es importantísimo. Y quisiera separar para concluir lo que el gobierno ayer presentó es cómo nosotros como ciudadanos tenemos que acatar estas normas. Esto no quiere decir que el gobierno se tiene que desentender, por el contrario, tienen que mejorar la ejecución del Ministerio de Salud, dotar de equipo de protección médica a los doctores, llenar los hospitales con más camas. Recordemos que entre un 10 y un 15% de las personas diagnosticadas con COVID van a necesitar una cama. Es decir, la tarea del gobierno tiene que seguir a paso bastante rápido y por nuestra parte los ciudadanos tenemos que cumplir las normas, respetar el distanciamiento social y ser muy responsables en esta crisis mundial que estamos viviendo. Bien, agradecemos a Diego Marroquín de CACIF y a Javier Cepeda de la Cámara de Industria de Guatemala que nos hayan acompañado esta noche. Damos por concluida las entrevistas, Carmina. Bueno, creo que en materia económica todavía hace falta muchísimo más que debatir y discutir. Retos. No, y yo creo que Javier hizo énfasis en algo muy importante, el tema de educación. Si no empezamos a educar a las personas sobre este tema en este momento, vamos a tener más retos aún. Sí, pero no solo es de planificar, ver visiones, sino de tomar decisiones y de eso estamos bastante escasos. Bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado a Carmina y a mí en estas entrevistas. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos vean otra vez en los próximos días con más entrevistas totalmente en vivo. Buenas noches, buen descanso.